Ya estamos de regreso aquí en CIPSE Noticias más temprano. Doy la bienvenida en el estudio a la psicóloga María Herrera, que nos va a hablar el día de hoy del maltrato social. Muy buenos días, psicóloga, ¿cómo está? Hola, Bienvenida. buenos días, Nidia. Buenos días a todos. Gracias. Pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo creo que es un tema que a todos nos pasa, que es el maltrato social. Hemos recibido maltrato, pero también hemos maltratado a las personas. Sí, porque tenemos siglos de que vivimos en un modelo de sociedades que maltratamos, que está naturalizado el maltrato. ¿Cómo se naturaliza o de dónde viene? Pues en este momento estamos viviendo una guerra y hemos vivido 5,000 años de guerras, ¿no? Por ejemplo. ¿Y a través de qué nos damos cuenta de ese maltrato social? De que hay una sobreexigencia sobre los seres humanos. Por ejemplo, hablamos de la desigualdad de género. Siempre hay una primacía de hombres sobre las mujeres, de los blancos sobre los negros o sobre los indios, ¿no? Los europeos sobre cualquier otra raza. O sea, siempre nos referimos incluso de manera natural a, bueno, pero es que es europeo, bueno, pero es que es tal cosa. Siempre estamos, sin darnos cuenta, en cómo hemos naturalizado esas formas de discriminación, cómo humillamos a la gente. Hablábamos antes de empezar sobre cómo nos dirigimos a las personas que tienen algún servicio para nosotros, en el banco, en un restaurante. ¿Cómo es que vamos naturalizando estas formas de maltrato, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que de la conjunción de todas estas formas lo que hace es que lo llevemos a nuestra vida. Y obviamente que las personas que viven en una clase social baja lo tienen más naturalizado, pero además también las que no viven esta situación de tener una situación de bajos recursos, lo viven en competencia con otros. Viene esta otra parte del maltrato que nos hace estar permanentemente compitiendo. Es una carrera interminable que cada vez se hace más compleja, este asunto de que no termina, mi generación no termina de entender lo de las redes sociales, por ejemplo, que vales más entre más likes tengas, ¿no? Se va cotizando un valor de las personas en redes sociales entre más likes tengas. No importa qué hagas, entre más likes tengas, eres mejor persona. Entre tengas más éxito o más dinero o una sociedad con ciertos recursos económicos te acepte, entonces vales. Si no, hay una minusvalía de ti misma y de tu familia, de tu entorno, y entonces empiezan estas relaciones a complejizarse. Tienes problemas a nivel personal porque introyectas ese maltrato social, lo vas introyectando y lo vas introyectando en tus hijos, en tu familia. Recordaba el otro día que es bien compleja la educación, por ejemplo, de las niñas, niños y adolescentes, de cómo todo el tiempo el asunto es cómo castigas y cómo reprimes determinados comportamientos. Cállate, siéntate, no hagas esto, no hagas el otro. Y recuerda, si dices, estamos en el siglo XXI y seguimos educando a nuestras hijas y a nuestros hijos en esas formas. Por eso es tan importante transformarnos. Y todos dicen, bueno, pero ¿y cómo acabamos con el maltrato social? Es que se trata de sumar el no maltrato. Y empecemos, ¿por dónde sí puedes empezar? Y es por ti misma, por entender cómo te maltratas y sobre todo cómo maltratas a otras y a otros, porque no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando dicen, es que las mujeres se odian las unas a las otras, ellas son las principales que se maltratan, y yo lo que les contesto es, las mujeres nos desvalorizamos de por sí en un sistema de valores sociales que nos dice que ser hombre es mejor que ser mujer. Nos desvalorizamos y en el desvalorizarnos desvalorizamos a otras mujeres, ¿no? Que es diferente. También existe quién maltrata a quién, por ejemplo, en las relaciones de poder entre hombres y hombres. Quien tiene más poder económico, quien tiene más poder social, tiene un poder diferente sobre los otros,
Entonces empiezan todos estos juegos de poder que el final de cuentas es que sintamos odio, desconfianza entre las personas, poca valía y un gran grado de desconfianza. Todo el tiempo el cuchicheo, el chismear sobre otras personas también habla de ese maltrato y finalmente vivimos automaltratándonos si seguimos en esta, aceptando que la sociedad nos imponga esta prisa loca, porque el otro día decía una mamá, hago, todo el tiempo hago, me busco más trabajo, me busco más ingresos, lavo, plancho, me voy a trabajar, cuido a mi mamá, y al final del día siento que no valgo nada. O que no fue suficiente. O que no fue suficiente. Ese tema lo tocaremos. Esto, o sea, todo este tipo de maltrato social, por lo que podemos percibir, pues estamos escuchando, hace que nos demos cuenta que en realidad no disfrutamos de la vida. Ese es el final, exactamente. Tenemos tanta prisa por alcanzar una meta que nos piden socialmente, tanta prisa por estar viendo el celular y no atender lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante, que terminamos en eso. Ese es el fin del día de hoy. Terminamos no disfrutando de nada. Terminamos sintiéndonos vacías y vacíos porque cada vez estamos corriendo más rápido con algo que no vamos a alcanzar. Porque la misma sociedad desigual nos dice, es que para llegar ahí tendrías que tener una serie de requisitos que no tienes, que no cumples, ¿no? Entonces, terminas no disfrutando de la vida, terminas sintiéndote todo el tiempo internamente, cuestionándote que si no llegas a tal meta es por ti y que no hay una situación social que sea, por ejemplo, ahorita en el COVID, ¿qué sucedía? Incluso hay muchos programas que hablaban de ¿por qué me siento culpable por no estar yendo a trabajar cuando mucha gente es obligada a ir a trabajar? Y quisieran poder quedarse en casa. Y quisieran poder quedarse en casa, pero entonces era incluso le pusieron un nombre, síndrome del impostor se llama. Le pusieron, se ha hablado mucho en COVID de esto. ¿Por qué? Porque eran personas que se sentían culpables por tener que quedarse en la casa, ¿no? Y sentían que a lo mejor no estaban haciendo lo suficiente para ganarse su trabajo, para ganarse su salario, ¿no? Entonces, es muy complejo, pero en resumidas cuentas lo que hacemos en esta tomar nota y acusar de recibo todo este maltrato social, lo que nos decimos finalmente, lo que hacemos con nuestras vidas es no disfrutar de ellas. Me gustaría saber cómo poder romper esto, dar un primer paso para dejar de maltratar socialmente a otras personas y a uno mismo. Mira, primero que nada hay que ser consciente que no es que nos maltraten solamente, que en este maltrato social todas y todos estamos impregnados de esta lógica de normalizar el maltrato. Y aquí es darte cuenta, hacer un alto y preguntarte primero, empezando por ti, ¿no? ¿Cómo me maltrato yo? Pregúntate, ¿de qué manera me maltrato todo el tiempo? Y sí, en casa. También, porque en casa también podemos estar maltratando a los familiares. Sí, claro que sí. Cuando de repente le quieres decir a un adulto mayor que no quiere comer tal cosa, le dice, pero es que te lo tienes que comer. O, ay, ¿por qué tienes que hablar en la hora de la comida cuando estamos hablando? Hay relaciones de maltrato en automático hacia adultos mayores. El maltrato infantil es darnos cuenta y tomar en cuenta que existen muchos lugares y muchas opciones, además en Internet, escuchando las propuestas de las diferentes secciones que tiene CIPSE o todas las televisoras sobre cómo es que podemos hacer para ponernos un alto y ponernos límites a nosotras mismas y a nosotros mismos en el automaltratarnos y en el maltratar a otros. Por ejemplo, preguntarte, ¿cómo te pones en el lugar de la persona, por ejemplo, que limpia los baños en tus oficinas o en tu trabajo? Una manera es ponerse en los zapatos. Es ponerte en los zapatos cuando dicen, es que limpiaron mal el baño, ¿no? Y nunca te pones a pensar, ¿tú sabes lo que es para esa persona llevar
años de su vida limpiando la suciedad de otros. ¿Cómo les damos dignidad a las personas y nos las damos a nosotras mismas? Y luego me gustaría agregar algo que a veces un simple comentario puede hacer que el día de esa persona cambie. Sí. Le puedes decir, oye, te ves muy bien, y con ese simple comentario ya le das como un poco de luz. Incluso lo que acabas de decir es muy importante, porque la gratitud hacia alguien que hace algo por ti, como es limpiar los baños, por ejemplo, o limpiar en una plaza, o aquellos que son repartidores de los que recogen la basura, los servidores de la basura. Fíjate que hay un programa en Estados Unidos que se llama Piensas en el otro que hace algo por ti, y tratan de seleccionar la basura. Por ejemplo, si se rompe algo de vidrio, la envuelven de tal manera que la persona que está sí, no se vaya a lastimar. Que no se vaya a lastimar, porque piensas en que esas personas se lastiman. Piensa que pudiera ser tú. Y esa pudiera ser tú. Sí. Pero no lo eres, y lo mejor es tener gratitud y empezar a dar gracias de que esa persona existe para ayudarte en algo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, psicóloga, es empezar con uno mismo, empezar en casa. En casa. Todo es en casa. Lo mencionabas, con los hijos, con los adultos, con los hermanos. Con los hermanos. El simple hecho de contestarles de una mejor manera pudiera ser un primer paso. Incluso cómo te contestas a ti. Porque muchas veces ¿por qué decimos que es mejor empezar con uno mismo? Porque de repente yo oía, por ejemplo, cuando yo era niña, oía que mi papá, si se equivocaba en algo, él solo se decía cosas feas. Se contestaba feo, ¿no? Me acuerdo. Y entonces, si tú misma te empiezas a decir cosas, así lo haces con los demás. Y los demás empiezan a aprender que insultarse por haber hecho algo mal es lo normal. Y entonces regresamos al mismo punto, que esto es algo generacional. Que es algo transgeneracional. Obedece a una historia de muchos ancestros que vamos repitiendo esa historia, ¿no? Yo creo que pues esta sección, psicóloga, nos ayuda muchísimo. La verdad es que agradecemos que esté con nosotros. Y bien, hoy podemos empezar desde casa, con uno mismo. Si hacemos algo mal, pues como bien lo comentaba, no nos reprochemos. A lo mejor nos podemos decir, bueno, mañana lo voy a hacer mejor. O te das cuenta que te preguntas antes de insultarte o de reaccionar, te preguntas, o por qué lo hice así, o cómo podría hacerlo mejor. Si eso te hace sentir mal, ¿cómo lo puedes hacer mejor? Y así vamos poniéndole altos a esta violencia social de las que somos víctimas, pero también somos victimarios. Es una estructura que nos va acabando, nos va aniquilando como seres humanos. Yo creo que con este tema podemos seguir hablando así muchísimo tiempo más, pero pues lamentablemente ya se acabó el tiempo de la televisión. Sin embargo, la siguiente semana vamos a estar con usted. Muchísimas gracias, Nidia. Psicóloga, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Vamos a ver un corte comercial, es muy breve. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Ya regresamos.